Muy bien. Primeramente, bueno, los quería saludar. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, les quería comentar que es un gusto poder compartir con ustedes la palabra, aunque sea a la distancia, ¿sí? En medio de esta pandemia, esta situación tan particular que nos está tocando vivir como sociedad. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes un pasaje de la Escritura. Me gustaría que me puedan acompañar en la lectura y que vayan buscando la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Sí? No vamos a leer todo el capítulo, sino que nos vamos a centrar en una porción de ese capítulo. ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar leyendo. ¿Sí? Vamos a leer a partir del versículo 9, capítulo 3. Dice: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a ver primeramente un contexto para que podamos entender cuál era la situación social, política, en medio de la cual Pedro escribió esta carta, ¿sí? Para entender un poco mejor qué es lo que nos está diciendo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este momento específico de la historia, aproximadamente se cree que fue escrita en el año 63, el que estaba gobernando el imperio romano es el famoso Nerón, que muchas veces quizá hemos escuchado y hemos estudiado, aquel emperador tan famoso por su crueldad, sobre todo para la comunidad cristiana, ¿sí? Y si bien, según se cree, todavía no había comenzado explícitamente la persecución de Nerón, este estaba ahí a las puertas, ¿sí? En muy poquito tiempo, en un año, un poquito más, se iba a desatar aquella gran persecución, ¿sí? Así que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Ahora, al analizar esta porción de la Escritura. ¿Quién la escribe? Bueno, la escribe por supuesto el apóstol Pedro, él mismo hace referencia a eso, utilizando a Silas como su amanuense, ¿sí? Y fue escrita desde Roma. En la carta no pone explícitamente Roma, sino que él utiliza la palabra Babilonia, ¿sí? En el capítulo 5, versículo 13. Y este era un artilugio que muchos escritores utilizaban en su tiempo para referirse a la ciudad de Babilonia, pero sin nombrarla explícitamente, para evitar algunos problemas con las autoridades romanas. ¿A quién escribe la carta? Bueno, el texto hace referencia a los cristianos. Básicamente la palabra que utiliza es expatriados en la dispersión, ¿sí? O forasteros en la dispersión, que son los cristianos repartidos a lo largo de lo que es el imperio, ¿sí? Acá lo que Pedro hace es utilizar aquella figura del Antiguo Testamento de los judíos que también habían sido expatriados y habían sido dispersados en la cautividad, y él utiliza esta figura como para reflejar un poco cuál es la condición del cristiano en este mundo.
que está así como aquellos en la antigüedad, nosotros estamos como forasteros, ¿sí? En una tierra ajena, en una tierra extraña. Y que muchas veces nos toca padecer, así como aquellos padecieron en la antigüedad, nosotros como creyentes nos toca padecer mientras viajamos a nuestra patria celestial. Sí, básicamente sería la idea. Sabiendo que no somos ciudadanos de acá, sino que somos ciudadanos del cielo. Entonces, llegado ya a este punto, ¿sí? Habiendo entendido un poco de cuál era el contexto político social de ese momento, es en el marco de todo esto entonces que que Pedro escribe su carta. Y en esta carta Pedro va a dar algunas indicaciones, en donde va a hacer énfasis primeramente, justamente esto último que tocamos, que es acerca de nuestra herencia, ¿sí? Él habla de una herencia incontaminable, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos. Habla de que nosotros vamos a padecer por un poquito de tiempo, quizás, para que sometida a prueba nuestra fe sea ya en alabanza y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿sí? Después, en segundo lugar, va a hacer énfasis en cuál debe ser nuestra relación con las autoridades. Y en tercer lugar, va a hacer énfasis en cuál debe ser nuestra relación. Disculpen, un pequeño inconveniente. ¿Cuál debe ser nuestra relación con nuestro prójimo? ¿Y cuál debe ser nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, así como iglesia y los cristianos, ¿sí? En el matrimonio? Y es entonces que llegamos a esta porción de la escritura que está en capítulo 3, versículo 8, ¿sí? Y yo creo que es importante esta porción porque nos va a dar algunas claves para nosotros sobre justamente esto de cómo nosotros debemos relacionarnos entre nosotros y con el mundo, sabiendo que estamos como aquellos cristianos en la antigüedad en medio de una sociedad pagana y hostil, ¿sí? Porque si bien sabemos que en muchos casos tiene nombre de cristianos, es solo el nombre, porque de cristianos no tiene nada. Entonces, bueno, Pedro escribe esto donde da algunas claves. Y es entonces que vamos a pasar a analizar esta porción de la escritura. Entonces los invito, vamos a leer nuevamente este pasaje y vamos a analizar algunas cosas que me parecen interesantes que podemos extraer, y algunas enseñanzas que podemos extraer. Entonces vamos al primer versículo. Vamos a leerlo. Dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Sí? Muy bien, cuando acá Pedro utiliza la palabra sentir, ¿sí? Se refiere a la forma en que nosotros como creyentes debemos pensar, ¿sí? Básicamente la palabra viene de la simpatía y la armonía, de estar unidos buscando una misma meta, ¿sí? Que es justamente extender el mensaje de salvación. Estar unidos en una sola mente, en una misma mente que es la mente de Cristo. Y ustedes saben que esta palabra, o sea, la raíz de esta palabra viene de la palabra sufrir, ¿sí? Y esto nos hace reflexionar acerca de que muchas veces el querer vivir fielmente al Señor nos trae sufrimiento, ¿sí? Y también dice que el apóstol Pablo, hablando de la mente del cristiano, no os conforméis a este siglo, sino está difícil. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hablando de cómo debe ser nuestra mente, ¿sí? Cómo debemos renovar nuestra mente y no conformarnos a este siglo, ¿sí? Sino dejando que el Señor nos transforme, dejando que nosotros podamos entender las cosas del cielo, por decirlo de alguna forma. Después continúa, dice compasivos, ¿sí? Así como lo era el Señor, ¿sí?
El Señor mostraba su compasión. Nos dice el evangelista que él cuando veía a las personas, dice que él tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas sin pastor. ¿Sí? O sea, él veía la necesidad espiritual que tenían las personas, que tienen las personas todavía, porque las personas, aunque no lo quieran admitir, ellos tienen un vacío en su corazón, ¿sí? Que viene de la comunión cortada con Dios. Pues nosotros sabemos que el ser humano fue creado originalmente para estar en comunión con Dios, pero por el pecado esa comunión se cortó. Y entonces el ser humano tiene este vacío adentro suyo, que muchas veces sabe que está, o es inconsciente que está, y no la sabe describir muy bien, pero está ahí. Y es ese vacío el que el Señor quiere llenar, ¿sí? Y ser el pastor de las almas, de todas las personas, ¿sí? Y llevarlos hacia un buen lugar, ¿sí? Hacia la patria celestial. Dice, amándonos fraternalmente, ¿sí? Y esto es literal, dice amarnos como hermanos de sangre, misericordiosos, amigables. En otras traducciones dice buenos y humildes, es decir, sumisos, animando a otros y regocijándonos con los triunfos de los demás. Y después dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Literalmente se refiere al perdón verdadero. Y yo quiero que tengamos presente a quien les está escribiendo, ¿sí? A una ciudadanía cristiana, podríamos decirlo de esa forma, que de ahí a muy poquito tiempo iba a sufrir la gran persecución que iba a caer sobre ellos de Nerón, ¿sí? Y les habla a personas que iban a padecer persecución, ¿sí? Que iban a ser acusados injustamente en los tribunales, que iban a ser maltratados, que iban a ser despreciados, que iban a ser insultados y que probablemente iban a ser hasta robados sus bienes por las mismas autoridades, ¿sí? Y denunciados por su mismo prójimo, quizás por sus vecinos. Y a esta sociedad, a esas personas es que Pedro le da esta indicación. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. El que da un ejemplo acerca de esta conducta es Esteban, ¿sí? Nosotros recordemos cómo Esteban fue martirizado, ¿sí? El pasaje de Hechos de los Apóstoles, donde les ponían la palabra. Y dice que las personas que lo rodeaban, los judíos, no pudiendo sufrir más la palabra, dice que tomaron piedras y lo empezaron a apedrear. ¿Y cuál era el ánimo de Esteban en ese momento? Que él nos dice la palabra, que él decía al Señor, refiriéndose a las personas que lo estaban apedreando, que no les tuviera en cuenta ese pecado, ¿sí? Y esto es algo verdaderamente, podríamos decirlo en el buen sentido, algo totalmente revolucionario para lo que son los estándares de vida de esta sociedad, ¿sí? De hoy en día. Que no es algo común y corriente, no es algo que a nosotros nos salga naturalmente, ¿sí? Hacer esto. Pero es el milagro que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros, como Él nos transforma, ¿sí? Y nos cambia, y nos da una nueva mente en Cristo, ¿sí? Y a continuación ahonda todavía más en este hecho de perdonar. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A continuación dice que no solamente no devolvamos mal por mal, ni que tampoco maldigamos, sino que directamente bendigamos a aquellos que nos están haciendo tanto daño, ¿sí? Básicamente acá literalmente habla de hablar bien o alabar a, ese sería por ahí la traducción más correcta de esa palabra, ¿sí? En ese contexto de la escritura, ¿sí? El de hablar bien o el de alabar a. Y esto todavía más revolucionario, ¿sí? Como podríamos decir, ¿sí? Porque, como decíamos antes, no es parte de nuestra naturaleza, porque nosotros tenemos una naturaleza caída que justamente busca lo contrario, ¿sí? Tiene esta tendencia de devolver
con la misma fuerza el golpe, o inclusive más, para dañar más a la otra persona, ¿sí? Y el Señor, en cambio, nos dice claramente de su palabra, dice: mía es la venganza, yo pagaré. El mismo apóstol Pablo dice en Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, haciendo ahora referencia a aquel pasaje. Y el Señor, como decimos antes, Él transforma vida. Él es el que nos cambia aquellos rasgos de nuestra personalidad que no sirven, que no son útiles para su obra, y nos moldea para ser nuevas criaturas, preparadas para toda buena obra, y hacer que esto que es imposible para el ser humano natural sea posible para el ser humano creado según Dios, ¿sí? según Cristo, el ser humano regenerado, ese que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Por supuesto que esto no es fácil, ¿sí? Todos lo sabemos, que tiene su dificultad, pero el Señor tiene poder para transformar la vida de cada uno de nosotros. Y a continuación dice: llamados para que heredaseis bendición, ¿sí? Acá Pedro agrega inmediatamente, ¿sí? Después de esta indicación que acaba de dar, que es un desafío. Yo creo que acá da esta palabra de aliento inmediatamente después, para que vamos a tener confianza, ¿sí? en el Señor. Él nos da aliento, ¿sí? Para que tengamos presente nuestra herencia, que tanto fue mencionada en los capítulos anteriores, ¿sí? de esta carta, cuando decía que este sufrimiento nuestro de ahora, que es por poquito tiempo, que nos viene como consecuencia de querer vivir fieles al Señor en medio de este mundo que está gobernado por Satanás, sea ya en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y después en los versículos, a partir del versículo 10, ¿sí? en adelante del 12, él va a tomar una porción del Salmo 34, ¿sí? que son 2 versículos. Y él dice: el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Acá el apóstol Pedro, así como Santiago, ustedes recordarán en su carta, en capítulo 3, él también habla de este tema, ¿sí? Porque Pedro ve la importancia de lo que significa la manera de expresarnos nosotros, los cristianos. Y habla de lo dañinas que pueden ser nuestras palabras cuando no son guiadas por el Señor, cuando no hablamos con sabiduría, ¿sí? Cuando las usamos incorrectamente. Santiago va un poco más allá y dice que así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflada para el infierno. Y en Proverbios 12:18 Salomón va a hablar también acerca de la importancia que significa glorificar a Dios con nuestra boca, con nuestras palabras, con nuestras expresiones. Él dice que en Proverbios 12:18 que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Y sin embargo después va a agregar más: la lengua de los sabios es medicina. Y es importante, es un desafío importante, ¿sí? Que podamos nosotros hablar con sabiduría y ser medicina. El Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿sí? Aquel elemento que se usaba mucho en la antigüedad para evitar la descomposición, la corrupción de la carne, ¿sí? De ciertos alimentos. Y es nuestra función, ¿sí? Poder ser de alguna forma medicina para esta sociedad que está, como dice Romanos, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, cuando habla de la condición del ser humano, dice que la boca del ser humano es como veneno de áspid, como veneno de serpiente, ¿sí? Que está lleno de engaño.
Y el Señor, por supuesto, quiere hacer otra cosa con nosotros. Él nos llama a hablar de otra forma, ¿sí? A bendecir inclusivamente, a que nuestra boca sea de bendición y de edificación para la sociedad y para los hermanos. Y es entonces que llegamos a los versículos 3 y 14, ¿sí? Que dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. ¿Sí? Bueno, acá en estos dos versículos, el apóstol nos habla justamente de las dificultades o aflicciones que nos pueden sobrevenir, como dijimos antes, al querer vivir fieles al Señor. Y nos da aliento, ¿sí? Nos dice: bienaventurados sois en este mundo, ¿sí? Cuando este mundo no nos aprecia, eso es una buena señal, ¿sí? Significa que estamos haciendo en alguna medida las cosas bien. El Señor dijo también en Juan 15, a partir del versículo 18, dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En Mateo 5, 12, 11, 12, en esa porción tan conocida por nosotros, que es el famoso Sermón del Monte, el Señor va a decir también: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ¿sí? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y sin embargo, también estos versículos nos llaman a estar confiados en el Señor. Dice: estas cosas, en Juan capítulo 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y es importante, ¿sí? Este hecho, y que tengamos siempre presente aquella herencia que tenemos, ¿sí? Que es estar en los cielos. Y que ninguna lágrima nuestra acá en la tierra va a caer porque sí. El Señor tiene preparado un premio, un galardón para cada uno de nosotros. Y es acá cuando llegamos al versículo 15, que es el último de esta porción que me gustaría tocar. Y es en el que me gustaría detener un poquito más, ¿sí? Que los anteriores. Bueno, me parece que tiene una enseñanza muy importante para nosotros en este tiempo particular, ¿sí? Que nos está tocando vivir. Porque de acá a muy poquito tiempo, si el Señor lo permite, porque esta no va a ser para siempre, la pandemia que nos está tocando vivir no va a ser para siempre, vamos a volver de a poco a lo que sería nuestra vida normal, a lo que serían nuestras actividades normales, por decirlo de alguna forma. Y este versículo nos dice que nosotros debemos estar siempre listos para dar razón, de forma amable y de forma respetuosa, cuando se nos pregunte acerca de nuestra fe, o nuestro estilo de vida, o nuestra perspectiva, o nuestra cosmovisión cristiana, ¿sí? Dice estar siempre preparados para entender. Acá el texto, según está compuesto, da referencia a aquella defensa que uno puede hacer en una corte. Pero yo creo que se puede extrapolar y se puede utilizar para cualquier ámbito de nuestra vida, ¿sí? Antes habíamos mencionado acerca de la importancia de las palabras, ¿sí? Y la otra vez estaba reflexionando un poco. Hoy en día se ha popularizado mucho una forma de hacer programa de televisión, que es un formato que ya viene de algunos años, que seguramente todos nosotros sabremos de qué se trata, que son aquellos programas basados en los opinólogos, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, que son personajes a los cuales se los coloca en algún panel, ellos lo llaman así, algún programa de televisión,
Y se les hace opinar y debatir acerca de todo, de cualquier tema que se les pueda ocurrir, ¿sí? Y muchas veces lo vemos haciéndolo con una falta de respeto y con una soberbia que verdaderamente asombra, ¿sí? Los vemos ofendiendo, humillando y burlándose de todo aquel que no comparta su pensamiento, ¿sí? Y por supuesto todo esto fomentado por la misma televisión que lo editan, y ellos buscan el show porque es lo que ven, ¿sí? Y lo más grave es que lo hacen, ¿sí? Se comportan de esta manera sin importarles el grado de preparación que pueda tener las personas contra las cuales van a debatir, ¿sí? Yo no digo que hay que aceptar todo lo que un experto pueda decir como palabra sagrada, ¿sí? Pero digo que se puede estar en desacuerdo con esa persona siempre partiendo del respeto, ¿sí? Reconociendo a la otra persona la preparación y los años que le llevó a esa persona poder prepararse para poder entender ese tema del cual va a hablar. Y yo creo que este es un claro ejemplo, esto de la televisión, esto de los panelistas, es un claro ejemplo de lo que nosotros como cristianos no debemos hacer, ¿sí? En la clase de discusiones en la cual no debemos entrar, de la cual no debemos formar parte, ¿sí? Y yo creo que este versículo da énfasis a eso, en la forma en la que nosotros debemos defender nuestra fe, ¿sí? No con violencia, no con soberbia como lo hacen en muchos programas, sino desde la mansedumbre, desde la reverencia, como dice acá. El apóstol Pablo en otro pasaje, sí, a Tito le va a decir: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Si bien ahí él específicamente hablaba de la ley, también yo creo que se puede extender a cualquier otro tema, ¿sí? Inclusive la escritura, que nos lleven unas discusiones que no sean de provecho, no sean de edificación ni para nosotros que somos el cuerpo de Cristo, ni para la persona que no es del Señor que esté escuchando esa palabra. Y también a Timoteo le va a hablar algo parecido, ¿sí? En la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 2 y en el versículo 14, donde él, en la parte de la escritura donde él habla acerca de presentarnos como obreros aprobados, él le habla a Timoteo y les dice: recuérdales esto a los cristianos a los que él pastoreaba, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y unos versículos después va a decir: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sofrido, que con mansedumbre, fíjense cómo repite esta palabra, corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, del que están cautivos a voluntad de él, ¿sí? Y cuando nos habla de mansedumbre y reverencia, nos habla de la docilidad y la suavidad en el trato que nosotros debemos mostrar, ¿sí? Así como frente a un tribunal que nos juzgue, nosotros no vamos a actuar, o no debiéramos actuar con soberbia, sino teniendo presente que el que está frente a nosotros tiene autoridad, así como juez, como magistrado. De esa forma, ese mismo respeto y esa mansedumbre debemos mostrar para nuestro prójimo cuando se nos presente esta oportunidad de presentar defensa, ¿sí? Y inclusive el apóstol Pedro, en esta misma carta, en el capítulo 2, en el capítulo anterior, en el versículo 2, nos da el ejemplo del Señor acerca de esta mansedumbre y esta reverencia que él tuvo frente a los que lo estaban acusando injustamente. Y justamente estaban exigiendo que presente defensa. Él decía que cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, ¿sí? Bueno, ¿por qué digo todo esto? Les quería comentar
como para ir cerrando esta parte, una anécdota que me pasó hace algunos días, ¿sí? Resulta que estaba viendo la tele y estaba viendo un programa, un noticiero. Y pasaron una entrevista. Si se trataba de un periodista, no importa quién, que le estaba haciendo una entrevista a un sacerdote católico. Y en la entrevista se lo podía observar al periodista un poco preocupado. Por supuesto hablaban de este tema del coronavirus, que está tan presente en la vida de todos nosotros. Y bueno, de la situación de la iglesia, de que no se puede llevar a cabo las misas. Y se lo veía, como decía antes, preocupado, angustiado inclusive por esta pandemia que estamos viviendo al periodista. Pero lo que más me llamó la atención fue el final de la entrevista. Antes de despedirse del entrevistado, este periodista le solicita así amablemente al sacerdote si le podía dar la bendición. De la forma que los católicos tienen. Bueno, por supuesto el cura accede, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo extraño en todo esto? Me lo hizo notar mi hermana, en realidad. Que unos meses atrás, antes de que explotara todo esto, ese mismo periodista que se mostraba tan compungido y que quería tener una relación con Dios, o con el concepto de Dios que él tuviera, unos poquitos meses atrás el mismo periodista se había mostrado en contra de la Iglesia Católica, de la cual ahora él pedía la bendición. Y había despotricado contra la Iglesia Católica, porque este periodista estaba a favor de que se apruebe la ley del aborto, y entendía que la Iglesia hizo mucho esfuerzo, la Iglesia Católica, para evitar que esto suceda, ¿sí? Y esto me hizo reflexionar, ¿sí? Acerca de la condición del ser humano, y me hizo pensar en el Eclesiastés, ¿sí? Cuando en el capítulo 7, versículo 2, Salomón dice que mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y justamente esta situación que estamos viviendo, el encuentro con la muerte, ¿sí? O con una situación de muerte que es algo no grato para el ser humano. Y es algo que muchos tratan o tratamos de evitar lo máximo que se pueda. Y sin embargo es en esa situación que muchas veces el Señor permite que nos suceda, en el cual el Señor nos pone. Es en esa situación donde una persona se replantea muchas cosas en su vida, ¿sí? Porque la muerte hace eso, ¿sí? Nos hace ver lo vulnerables que somos. Y es ahí cuando una persona se replantea sus prioridades y se replantea su destino, la vida, todo lo que ha conseguido, su estilo de vida, ¿sí? Ustedes fíjense cuando empezamos este año, si cada uno de nosotros seguramente tenía sus propios proyectos. Y las personas del mundo más todavía, ¿sí? Que no tenían en cuenta a Dios, tenían sus propios proyectos. Y es ahí cuando se cumple acá el refrán que dice que el hombre propone y Dios dispone, ¿sí? De un momento a otro, toda aquella rutina que todos teníamos desapareció, ¿sí? De repente nuestro estilo de vida, en el cual estábamos cómodos, se detuvo. Y muchas personas que ven en su rutina de todos los días cierto grado de seguridad, cierto grado de control sobre todo, sobre sus vidas, sobre su tiempo, ve todo eso irse, ¿sí? De repente. Y al irse todo eso, ¿sí? En lo cual ellos fundaban su vida, toda esa rutina, este vacío deja en las vidas de muchos de ellos esta preocupación, ¿sí? Que mostraba este periodista, esta angustia, este sentimiento de derrotismo, ¿sí? De tristeza, de incertidumbre, ¿sí? de la vida, acerca del trabajo, acerca de la salud, ¿sí? Recordemos que muy probablemente, ya lo están anunciando muchos economistas, después de que se levante todo esto, va a venir una gran crisis económica, que va a ser a escala mundial.
muchos van a perder su trabajo. Y esto también genera cierto estrés y cierta incertidumbre en las personas. Así como le pasaba a este periodista del cual les hablé antes. Y hermanos, yo creo que esto nos presenta un gran desafío para nosotros, para cuando volvamos un poquito a la normalidad, así por decirlo de alguna forma. Yo no sé cómo van a reaccionar las personas de esta sociedad, las personas que nos rodean en nuestro trabajo, en nuestro círculo íntimo, en nuestra vida secular, ¿sí? Yo no sé si esto va a servir como para que las personas se acerquen más a Dios, ¿sí? Yo sé que hay hermanos que piensan que las personas se van a olvidar tan pronto como pase esta situación, y se van a olvidar de Dios y van a volver a su mismo estado de rebeldía frente a Dios, ¿sí? Como ya ha pasado muchas veces en la antigüedad, ¿sí? Basta con que uno lea el libro de Jueces como para ver esta situación, ¿sí? Personas a las cuales les viene una aflicción, ¿sí? Buscan a Dios en medio de esa aflicción y cuando pasa esa aflicción se olvidan de Dios. Bueno, puede ser, yo no sé, a mí me gustaría pensar que esto va a ser una oportunidad para nosotros y que las personas verdaderamente van a buscar, cuando vuelvan a la normalidad, por decirlo de alguna forma, van a buscar a aquellos sagrados, ¿sí? Aquel concepto de Dios que ellos tienen, y van a buscar a las personas que quizás ellos relacionan con lo sagrado, ¿sí? Con las cosas de Dios. Y es ahí cuando creo yo que se nos puede presentar esto, ¿sí? La oportunidad de presentar defensa contra todo el que nos demande, como dice acá el texto, de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿sí? Me gustaría pensar que esto puede ser, ¿sí? Que vengan demandándonos razón de nuestra fe. Quizás vengan enojados, ¿sí? Por esta situación, echándoles la culpa a Dios de esta situación que les toque vivir, porque no entienden, como le pasa a muchas personas, no entienden a Dios. Y quizás vengan enojados, intentando faltarnos el respeto, y es ahí donde nosotros debemos recordar esta palabra. Y debemos recordar la palabra mansedumbre, ¿sí? Reverencia, cuando tengamos que responderles con sabiduría, ¿sí? Quizás también vengan personas tristes, vengan personas deprimidas, buscando una palabra de aliento, ¿sí? Para que le podamos dar, ¿sí? Deprimidas por la crisis, por quizás alguna pérdida que ellos puedan haber tenido, ¿sí? De esta enfermedad o de otra cosa. Y es en ese momento también donde nosotros debemos hablar con sabiduría. Y debemos estar preparados, ¿sí? Para cuando se nos presente esta oportunidad, ¿sí? Y me gustaría terminar con un versículo del apóstol Pablo que hace referencia justamente a este tema de estar siempre preparados, ¿sí? Para cuando se nos presente esta oportunidad. Y me gustaría compartir y cerrar de esta forma, con este versículo, esta exposición, que es la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, que son 3 versículos, ¿sí? Hasta el versículo 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, estemos preparados siempre para hablar mansamente y dar el mensaje del Evangelio y dar una palabra de aliento.